vamos a hablar algo relacionado con el mundo moderno y la presencia aún de algunos elementos que caracterizaron la cristiandad o el mundo medieval. Como ustedes saben y los hemos conversado en otras oportunidades, la historia narrada nos ha habituado a pensar de que el desenvolvimiento histórico tiene cortes absolutos. Debemos advertir en este sentido que eso no es totalmente cierto. Vamos a ver en lo que corresponde al día de hoy a hablar un poco de algunos elementos que fueron surgiendo en el mundo de la cristiandad y que sirvieron de bases para la conformación o la constitución de una mentalidad histórica, es decir, una mentalidad relacionada con un tiempo distinto al que se había estado manejando anteriormente, sobre todo en tiempos de la antigüedad y en tiempos del medievo o de la misma cristiandad. En el segmento anterior nosotros habíamos hecho referencia a el caso de Agustín de Hipona. Recordemos nosotros que dentro del canon y durante el mundo medieval o de la Edad Media, incluso lo que se ha comenzado a llamar después del siglo IX el mundo feudal, uno de los elementos fundamentales tuvo que ver con las concepciones que generalizaron sobre todo Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, este último. Nosotros habíamos hablado de las edades de las que divulgó a San Agustín en su confrontación, mejor dicho, con los paganos. Intentó hacer en la Ciudad de Dios toda una historia de una universalidad en la que los principios del cristianismo fueron defendidos ante las acusaciones que se hacían después del derrumbe del mundo romano. No debemos olvidar que en el caso de San Agustín, su concepción del tiempo ha perdurado a lo largo de la historicidad, a lo largo del desenvolvimiento humano. Inclusive se han hecho estudios posteriores porque ya San Agustín, aunque supeditaba las realizaciones humanas a los designios de un ser supraterrenal, logró, y eso lo hizo en sus confesiones, establecer que el tiempo se presentaba desde tres perspectivas: lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Por supuesto, todo eso estaba enmarcado dentro de la idea de salvación y de magnanimidad que fue típica del mundo medieval o de la mentalidad de la cristiandad. También quienes hablaron de historia en la época o dentro o en el marco de la cristiandad lo hicieron en contra de las concepciones que todavía perduraban, sobre todo entre astrólogos o quienes cultivaban la astrología, como es el caso de la visión típica cíclica del tiempo que se manejó en la época de la antigüedad, que nosotros la hemos visto, por ejemplo, en el caso, con algunos ejemplos como el caso de Ovidio o de Hesíodo, en fin. En todo caso, quien ayudó a San Agustín al estudio que presentó sobre la Ciudad de Dios fue uno de sus discípulos, como fue Orosio, que también intentó hacer una historia universal y que tenían a Roma como el precedente, o lo que había sucedido en Roma, tanto en términos republicanos como en términos de un imperio, se había establecido entonces que era el precedente para alcanzar el paraíso terrenal. El mundo de las realidades o los pormenores que se presentaron en el Imperio Romano sirvieron de base para demostrar que el mundo que se estaba construyendo tenía sus precedentes
en el mundo romano. En todo caso, tener presente que hubo también la intención de hacer, como el caso de Eusebio de Cesarea, de estructurar historias apegadas a algunos documentos, y el caso de Santiago de la Vorágine, quien había fundado una historia sagrada que se llamó hagiografía. Y esto es importante porque el término hagiografía se convirtió en un concepto despectivo en la historiografía que se desarrollaría en el mundo moderno. En el próximo segmento ya vamos a entrar entonces a hablar un poco, a cerrar la idea de algunos aspectos relacionados con la cristiandad y ya a ver lo que pudiéramos denominar el realismo histórico dentro de la cristiandad. Hemos venido conversando acerca de algunos elementos que han estado presentes dentro de eso que nosotros hemos llamado o preferimos llamar el proceso de historicidad, es decir, la conformación de una mentalidad histórica, haciendo referencia por supuesto a lo que dentro del canon se considera como historia. En el canon occidental, por supuesto, se considera historia desde la época de la antigüedad y lo que caracterizó la cristiandad. También hemos hecho énfasis en todo aquello que ha servido de base para la conformación o la confrontación entre los grupos humanos que hicieron posible la historia. No debemos olvidar que la historia, como una disciplina científica como la conocemos nosotros actualmente, surgió dentro de conflictos y diferencias entre grupos humanos. Eso lo vamos a ver con mayor claridad o mayor detenimiento cuando ya conversemos acerca de la historia dentro de eso que se llama la modernidad. Pero en este momento nos interesa destacar, para ya entrar en materia, en lo que quiero en el día de hoy enfatizar, que es lo que pudiéramos denominar el realismo histórico, es que ya entre los siglos XIV y XV se habían suscitado una serie de situaciones que coadyuvaron o estimularon a quienes estudiaban el pasado a ver la historia más marcada por acciones humanas frente a los designios divinos. Y fíjense ustedes, si nosotros hablamos del siglo XV, por ejemplo, podemos ver tres acontecimientos importantes que no que dieron origen a una nueva mentalidad histórica, pero sí marcan el ritmo de lo que sería la historia y de lo que se definiría como tal. Uno de ellos, por supuesto, tuvo que ver con el uso mecánico de la imprenta, que como bien sabemos todos tiene su origen en China, pero fue en Occidente que se establecieron los tipos móviles, y eso, por supuesto, fue no la imprenta por sí misma, sino que la imprenta sirvió como agente de cambio. La imprenta sirvió también, o el producto de la imprenta, la edición de textos, la edición de libros, la edición de impresos, contribuyó a crear esa nueva forma y a divulgar muchos de los principios científicos, porque el mundo medieval y la cristiandad, por supuesto, se caracterizaron por el temor a lo nuevo, por el temor a lo novedoso, y el mundo moderno, una de sus características es la novedad. O por otro lado está lo que habíamos hablado en segmentos anteriores, los descubrimientos que hizo Lorenzo Valla, entre otras cosas desmintió aquello de la donación de Constantino,
Y por último, uno de los grandes acontecimientos del mundo occidental en su conflicto con el mundo oriental o con el mundo de los musulmanes, como fue la caída de Bizancio en manos de los turcos. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque muchos de los que habían estado salvaguardando la cultura y algunos elementos relacionados con la vida intelectual y espiritual griega se habían radicado en Bizancio. Y estos, por supuesto, habían cultivado no solamente el griego, conservado el griego, y eso ayudó, por supuesto, a que muchos de esos elementos se hayan mantenido en el tiempo. Y por otro lado, a raíz de esa toma de Constantinopla, muchos glosadores, muchos escribientes se vieron en la necesidad de huir de Bizancio y se desperdigaron por toda Europa. No solamente con esa disposición intelectual con la que viajaron, también estaba todo su bagaje intelectual y que estimularon otras inquietudes en el mundo moderno, y que son aspectos que no debemos olvidar, porque no fue que directamente intervinieron en el caso de la historia y de la mentalidad histórica, sino más bien que jugaron un rol fundamental en la difusión de muchos de los elementos que han caracterizado a la historia moderna. Vamos ya en este tercer segmento a cerrar la idea que inicialmente, y a partir de los aspectos que hemos trabajado y que se relacionan con esa constitución, con esa configuración de la mentalidad histórica en el mundo occidental. Y que, por supuesto, como les decía, y no se debe dejar de lado cuando se hacen análisis históricos, que la historia es parte y forma parte de querellas y disputas alrededor del poder, alrededor de grupos. Todo eso guarda relación con la conformación y la constitución de la historia en el mundo moderno. Fíjense ustedes, si nosotros nos referimos al siglo XV, indudablemente hay que hablar de una historia que se acerca más al realismo, sin dejar de ser sus autores, o los que la estructuraron, hombres creyentes, porque esa es una cosa, sino que más bien, bueno, por eso es que se habla de deísmo, de teísmo, para hacer referencia de unos actores sociales que seguían creyendo en un ser divino, pero que comenzaron a ver el mundo desde otra perspectiva en que las acciones humanas eran importantes. Ese es el caso, por ejemplo, de autores como el caso de Leonardo Bruni, que había redactado una historia de Florencia en la que él restituyó la idea de república, y por eso se le tiene dentro de la teoría política, sobre todo en el siglo XX, como el gran teorizador del humanismo cívico. No es que él escribiera estableciendo que él estaba inaugurando una nueva concepción de la teoría política al lado del republicanismo, sino que posteriormente los autores le han adjudicado a él una serie de principios en su historia del pueblo florentino, el haber ahí no solamente colocado las acciones supeditadas a seres humanos y a intereses. El otro caso que es importante, que no lo tenemos como historiador, sino como un hombre de pensamiento político, fue Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo
escribió una historia, las historias de Florencia, que había sido encargada por uno de los Médici, que después llegaría a ser Clemente VII, y que se la había encargado en 1520 y él la entregó en 1525, ya cuando era papa. Lo importante de Maquiavelo, no solamente en sus historias de Florencia o historias florentinas, está en las ideas que él comienza a manejar. Maquiavelo restituyó aquella idea de virtud que se generalizó en el mundo moderno, y como nosotros sabemos, la idea de virtud tiene que ver con virilidad, tal cual como se manejó en el mundo de la antigüedad. Y Maquiavelo, es interesante lo que hizo en esos textos, y cuando hizo referencia a la historia, no debemos olvidar que cuando hablamos de historia en la historia es porque nos interesa fundamentalmente el uso de la historia que han hecho los autores, independientemente de que nosotros digamos que son historiadores o no. Y en este caso, en el caso que estamos hablando de Maquiavelo, él hizo trabajo su trabajo, El Príncipe, tiene muchos usos de la historia. Y Maquiavelo, él decía, por ejemplo, en El Príncipe y en otros trabajos que realizó, colocaba que la vida de los seres humanos, por eso se habla de realismo en su caso, es que estaban mitad virtud y mitad fortuna. La fortuna es una idea que en el mundo de la cristiandad era perseguida y se le veía con mucho desprecio. Si pensaban que la vida estaba asignada por un ser, por leyes eternas y leyes divinas, no podían estar confiando en la fortuna. En todo caso, Maquiavelo hablaba de eso. Él hablaba de una necesidad histórica y que mediaba entre la fortuna y que mediaba entre la virtud. ¿Qué tenía que hacer la virtud? Dominar a la fortuna. ¿Y la fortuna con qué tenía que ver? Bueno, con lo aleatorio, con lo azaroso, con el azar, con el albur, con lo contingente. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que la historia y esa mentalidad de historia que ya para el siglo XV mostraron en estos dos ejemplos, el caso de Bruni y el caso de Maquiavelo, se relaciona con una estructuración ya muy distinta a lo que se venía haciendo desde los tiempos de la cristiandad. Es decir, visualizar a las acciones humanas como el fundamento esencial de el desenvolvimiento dentro de las comunidades humanas. En fin, hemos dedicado el día de hoy a hablar, a hacer las conexiones de lo que se puede denominar o denominaríamos el realismo histórico, o cuando comienzan sus contornos, su estructuración, y que culminaremos algunas de estas ideas en los segmentos que vendrán próximamente. Muchas gracias y nos vemos.